Que el Señor les bendiga en este día jueves 22 de febrero del año 2024. Nuestro tiempo con Dios nos lo traemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8, como tema, el autor de la vida. Y la palabra del Señor nos habla así de la siguiente manera. Mas cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Los primeros 6 versículos hablan de cuando se anunció la resurrección de Jesucristo. Jesús murió crucificado, hacía un día, en el día de reposo, así como Cordero Pascual. El cuerpo de Jesús es sepultado por José de Arimatea y otros más que le pudieron haber ayudado. Ese mismo día de su muerte, por cuanto no estaba permitido hacer trabajo alguno, pues era un día de reposo. Sabemos muy bien que en la madrugada del día siguiente, o sea, el día de reposo, estas mujeres van al sepulcro. Estas mujeres llevan especias aromáticas. Estas iban a servir para neutralizar el olor y la putrefacción del cuerpo. Las mujeres consagradas sirven al Señor con sus riquezas aún después de la muerte. Aún después de la muerte del Señor Jesús, estas mujeres consagran la muerte del Señor Jesús, pues sabemos que en aquellos tiempos se dice que las especies aromáticas que se usaban, por ser ya especies especiales, eran de un alto precio. Sin embargo, estas mujeres ponen al servicio del Señor Jesús su dinero, porque la intención era ungir el cuerpo de Jesús en su muerte para evitar que el mal olor, ¿verdad?, de una persona cuando muere, pues se dice que es un olor muy fuerte y desagradable. Entonces estas mujeres iban al sepulcro con la intención de neutralizar ese mal olor, pero no iban con la intención de toparse con que Jesús ya había resucitado. La piedra de la entrada del sepulcro, qué sorpresa, ya no estaba, ya la habían quitado. Y sabemos muy bien que ellas llevaban esa duda. ¿Quién va a quitarnos esa gran piedra, esa enorme roca, para que nosotros podamos entrar? Mas, sin embargo, la palabra del Señor dice que ya la piedra estaba removida cuando ellos llegaron y que dentro del sepulcro donde estaba el Señor Jesús había un ángel, un joven. En otras versiones dicen que tenía la apariencia de un joven, pero era un ángel. Este estaba vestido de una ropa blanca y estando sentado allí dentro, este les anunció la resurrección del Señor. Este les dijo lo que había pasado con el Señor Jesús. ¿Cómo es que estas mujeres quedan asustadas si el Señor Jesús todo el tiempo que estuvo predicando, anunciando el Evangelio del Reino, Él siempre decía que era necesario que Él pasara ese proceso y resucitara?
Pero vemos que estas mujeres se asombran porque vieron en un sepulcro vacío una piedra removida y no estaba Jesús allí. Estaba un ángel que estaba anunciando la resurrección. Jesús ahí ya es reconocido como el autor de la vida y vencedor de la muerte. Venció la potestad de la muerte. Venció la potestad del pecado. ¿Con qué? Con la resurrección. Luego el versículo 7 y 8 del mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 16, habla acerca cuando son encontrados ya en Galilea. Las mujeres que van al sepulcro del Señor, estas mujeres fueron testigas de la resurrección. A lo mejor no vieron cómo la piedra se removió, a lo mejor no vieron cómo cuando el Señor Jesús se levantó del sepulcro y comenzó a caminar, pero fueron las primeras que fueron testigas que la tumba estaba vacía. El ángel les recordó a las mujeres y les puso palabra en la boca de ellas y les dijo que era necesario que anunciaran que el Señor Jesús había resucitado. ¿Cómo es que los otros evangelios, cuando habla de la resurrección de Cristo, creo que Marcos es el único que menciona el nombre de Pedro? Porque en otras versiones solo habla de anuncia a los discípulos, vayan y anúncienselos. Pero aquí dice, ve y díselo a Pedro. De manera especial entre los discípulos, para que pudiera salir Pedro de su desánimo. Todos sabemos muy bien qué es lo que había pasado con Pedro. Lucas 22, versículo 32 y San Juan 21, 15 al 19 nos habla acerca de la negación de Pedro y acerca de cómo, después de que era pescador de hombres, regresó a su antiguo trabajo y regresó a ser pescador de peces. Entonces el ángel le hace saber lo necesario que es que Pedro se entere que el Señor Jesús ha resucitado. Y el ángel, ¿verdad?, consciente de que Pedro a lo mejor se encontraba en un estado de desánimo, dice, vayan, anúncienselo a los discípulos y díganselo a Pedro que el Señor Jesús no está aquí, que Él ha resucitado. Galilea es el lugar en donde Jesús comenzó con su ministerio, un ministerio público que fue visto por todos y desde donde llamó también a muchos de sus discípulos, tal vez no a todos, pero a la mayoría. El Señor Jesús resucitado es el Hijo de Dios y éste tiene potestad en los cielos y también en la tierra. En Galilea saldrá al encuentro de sus discípulos fracasados y el fin es de encomendarles una nueva misión. Jesús, al resucitar, lo primero que hizo fue presentarse a sus discípulos. Entre ellos, en una ocasión se dice que no estaban todos presentes. Hacía falta uno, este era Tomás. Y yo creo que usted recuerda ese pasaje donde dice que Tomás no creía porque no le había visto. Es aquí donde entró la fe, pero la fe sin poder ver, porque le dice, Tomás, tú porque me has visto has creído. Pero bienaventurados aquellos que creyeron lo que no vieron. El propósito de Jesús al salir al encuentro de sus discípulos o al presentarse ante sus discípulos es para encomendarles una nueva misión. Jesús se encargaría de cubrir todas las faltas y también los llamaría a ser testigos de su resurrección. Es un pasaje muy hermoso, hermanos, pues este pasaje nos habla del autor de la vida, del vencedor de la muerte y del ganador que derrotó la muerte resucitando. Es un pasaje inigualable
Pues imagínense lo hermoso que habrá sido que Jesús regresó a la vida. Ahí el Señor Jesús nos aseguraba a nosotros también que en un futuro había para todo aquel que creyera en Él esperanza de resurrección. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde y pueda llenar sus vidas de amor, gozo y paz. Bendiciones.